El reloj apenas marcaba otro segundo más en este 2025 que ya parecía saturado de ruido. Escándalos políticos, rumores de fichajes, noticias que duran menos que un suspiro en las redes. Todo seguía su curso, hasta que apareció un nombre, uno solo, pero bastó. Primero fueron ecos, rumores sueltos, publicaciones confusas, clips de video recortados de forma sospechosa, y luego, el silencio. Ese silencio incómodo que precede a las tormentas, ese que uno no sabe cómo nombrar, pero que se instala, frío y pesado, en el pecho. Hugo Sánchez, el ídolo de generaciones, el artista del gol imposible, el mexicano que no solo jugó al fútbol, lo reinventó, lo convirtió en un acto poético, el eterno número 9, el que hizo temblar estadios en Europa, el que celebraba con volteretas mientras un país entero soñaba con cada gol suyo. Para millones, Hugo no era solo un jugador, era un símbolo, un mito en vida. Pero incluso los mitos, a veces, comienzan a resquebrajarse desde dentro. Durante meses, algo no encajaba. Las entrevistas tenían un tono más oscuro, su mirada, más lejana. Los homenajes parecían no tocarle, como si algo dentro de él estuviera apagándose. Y entonces, como un golpe seco en el corazón de un país, llegó la noticia. No fue solo una tragedia, fue una grieta en el alma de México. Porque cuando cae un símbolo, el mundo no vuelve a ser igual. Pero para entender el final, hay que regresar al origen. Volver al principio, a ese niño que soñaba con goles desde un barrio modesto de la Ciudad de México. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en Jardín Balbuena, un barrio de clase media donde el deporte no era pasatiempo, sino parte de la vida diaria. Su padre, Héctor Sánchez, había sido futbolista profesional. Su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica. En esa casa, la excelencia no era una opción, era la norma. De su hermana heredó la elegancia de la acrobacia. De su padre, la pasión por el balón. Con esa mezcla explosiva, Hugo no tardó en destacar. A los 14 ya era convocado por la selección juvenil mexicana. Ganó el campeonato sub-17 de la CONCACAF. En Europa ya comenzaban a tomar nota. Los medios lo apodaron el Niño de Oro. Pero Hugo no era solo un prodigio del balón. Era también un estudiante de odontología en la UNAM, donde combinaba las aulas con la cancha. Jugaba para los Pumas y debutó profesionalmente en 1976. Tenía 18 años. Y el mundo comenzaba a descubrir que México tenía una joya entre manos. Era rápido, ágil, pero sobre todo, diferente. Donde otros veían un pase, él veía una chilena. Donde otros buscaban un gol, él buscaba una obra de arte. Su infancia no fue fácil, pero estuvo marcada por algo que ni el dinero ni la fama pueden comprar. Carácter. Un fuego interno que lo impulsó a ir siempre más allá, a cruzar océanos, a convertirse con el tiempo en uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol mundial. Pero incluso los dioses del balón tienen heridas que no se ven. Y esta historia no va solo de goles. Va de lo que se esconde tras la gloria, de lo que se calla mientras todos aplauden. Esta no es una historia de superación, es una historia de pérdida, de silencio, de despedida, y quizás, solo quizás, de redención. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Hugo Sánchez? Estás a punto de descubrirlo. Vestía la camiseta de los Pumas de la UNAM con el orgullo de quien entiende lo que representa portar esos colores. No era cualquier club, era uno de los bastiones del fútbol mexicano, cuna de talento, de entrega, de pasión universitaria. Y allí, en medio de un equipo joven, emergía un chico distinto, un chico que por las mañanas asistía a clases en la Facultad de Odontología y por las tardes perforaba redes en CU. Estudiante disciplinado, delantero letal. Esa mezcla, casi imposible de encontrar en los tiempos modernos, lo convirtió en una figura única desde el inicio. No era solo el talento lo que sorprendía, sino la madurez, la cabeza fría, la forma en que se movía dentro del área como si llevara una década jugando al más alto nivel. Desde sus primeros partidos quedó claro, Hugo no era un delantero más. Tenía algo que nadie más tenía: explosión, elegancia, inteligencia táctica, una capacidad quirúrgica para definir, pero además
tenía algo que lo volvía inolvidable: su firma personal. Chilenas, voleas, acrobacias y, claro, esas volteretas gimnásticas con las que celebraba los goles, heredadas de su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica. En cada festejo, un homenaje silencioso. En cada gol, una declaración: estoy aquí, y vine a hacer historia. En 1977, apenas un año después de su debut, Hugo fue pieza clave para que los Pumas conquistaran el primer título de liga de su historia, bajo el mando del serbio Bora Milutinovic. Ese campeonato no solo marcó un hito para el club, fue la consagración definitiva de Hugo como figura. El muchacho prometedor ya no era una promesa, era una realidad. Su talento no pasó desapercibido. Participó en los Juegos Panamericanos de 1975 y en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde enfrentó a potencias del fútbol internacional. La vitrina fue perfecta. Clubes y ojeadores comenzaron a tomar nota, a notar ese número 9 con rostro juvenil y mentalidad de veterano. En 1979 vivió su primer roce con el extranjero. Jugó en la NASL con el San Diego Sockers. Era un torneo con figuras legendarias: Pelé, Beckenbauer, Cruyff, y aunque su paso fue breve, fue crucial. Vio de cerca el nivel, el marketing, la exigencia, y sobre todo, se convenció de que tenía todo para estar entre los grandes. 5 años, 99 goles en 200 partidos. Pero más allá de las estadísticas, lo que dejaba en la cancha era energía pura, liderazgo, carácter. Un jugador que arrastraba al equipo hacia el frente, que convertía cada balón dividido en una oportunidad de oro. Era inevitable. Europa lo esperaba, y el Atlético de Madrid fue el primero en tocar la puerta. El salto fue brutal, de Ciudad Universitaria al Vicente Calderón, de los vestuarios cálidos del fútbol mexicano al rigor implacable de la Liga Española. Para Hugo, era dejar todo atrás: familia, amigos, idioma, zona de confort. Para el Atlético, era una apuesta: fichar a un delantero latinoamericano joven y probar si estaba hecho para el máximo nivel. El inicio no fue fácil, el ritmo era otro. La presión, constante, el juego, más físico, más táctico. Los defensas no daban tregua y los medios españoles no tenían paciencia. Había dudas, muchas. ¿Soportaría la presión? ¿Tendría el temple? Pero Hugo, como siempre, eligió hablar con goles. Poco a poco fue construyendo su espacio, a fuerza de talento, trabajo y carisma. Sus acrobacias comenzaron a hacerse virales, en una época donde viralizar era ganar portadas, no likes. Su nombre empezó a sonar en las tertulias deportivas, su figura a consolidarse. Y entonces llegó la temporada 1984-85, la explosión definitiva. Hugo se convirtió en Pichichi, máximo goleador de la liga con 19 goles, un hito para un jugador extranjero en esa época. Aquel año, además, el Atlético levantó la Copa del Rey venciendo al Athletic Club en la final. Fue la coronación de una etapa y el aviso claro de que lo de Hugo no era moda. Era calidad, era historia en desarrollo. Y en el horizonte comenzaba a brillar el escudo blanco más temido de Europa. El año era 1985, y lo que parecía imposible sucedió. João Sánchez, ídolo del Atlético de Madrid, el héroe de las chilenas en el Calderón, cruzaba la vereda. Su fichaje por el Real Madrid no solo sacudió a los medios, rompió corazones, generó odio, admiración y respeto a partes iguales. Para la afición colchonera fue una puñalada. Para el madridismo, una bendición. Para Hugo, simplemente el paso lógico en el camino hacia la inmortalidad. Porque Hugo no jugaba para agradar, jugaba para trascender. Y el Bernabéu, ese coloso blanco de exigencia brutal, pronto entendió que no había fichado a cualquier delantero. Había fichado a un depredador del área, a un artista del gol, a un líder que llegaba con una sola promesa no dicha: convertir cada balón en historia. Desde el primer minuto, Hugo encajó con precisión quirúrgica en una plantilla brillante. La quinta del Buitre, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Pardesa y Sanchís necesitaba una pieza más, alguien que transformara la creación en concreción. Y ese fue Hugo, el que metía el balón donde otros ni siquiera miraban. Pichichi con 22 goles. Campeón de liga, se acababa una sequía de 6 años, y se encendía una era dorada. Durante 5 temporadas consecutivas, Hugo fue el máximo goleador del Real Madrid.
El equipo, bajo su liderazgo en el ataque, arrasó en la liga. Campeones en 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990. Títulos que no solo llenaron vitrinas, sino que redefinieron el estándar de excelencia del club. Pero lo suyo no fue solo constancia, fue explosividad. En la temporada 1989-90, Hugo hizo lo impensable, 38 goles en 38 partidos. Un récord que igualaba la mítica marca de Telmo Zarra, pero con una diferencia que lo convertía en algo inhumano. Todos los goles fueron de primer toque, sin controlar, sin pensar. Solo instinto, precisión y arte. Ese récord sobreviviría más de 2 décadas, hasta que un tal Messi apareció. 208 goles en 282 partidos, 5 pichichis, 5 ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y la Copa de la UEFA de 1986. Hugo se volvió símbolo del Real Madrid. El Santiago Bernabéu lo ovacionaba. Sus volteretas eran parte del ritual. Era respetado por sus compañeros, temido por sus rivales y admirado incluso por los que nunca habían apoyado al Madrid. Pero más allá de los trofeos, Hugo rompió un paradigma. Se convirtió en uno de los primeros jugadores latinoamericanos en triunfar de forma rotunda en Europa. No era solo un embajador del fútbol mexicano, era una referencia mundial, un pionero. Abrió una puerta que muchos cruzarían después, pero que solo él tuvo el valor de empujar cuando aún estaba cerrada. En 1992, tras 7 años gloriosos, Hugo dijo adiós al Real Madrid. Pero su sombra quedó allí, eterna, proyectada sobre cada delantero que se pone la camiseta blanca. Cuando dejó el Real Madrid, muchos pensaron que era el final. ¿Qué más le quedaba por probar? Campeón, goleador, leyenda. Pero Hugo no era de los que bajan la cortina tan fácil. El fuego seguía ardiendo, y la historia aún no estaba completa. Su regreso a México fue digno de una superproducción. En 1992, firmó con el Club América, el rival histórico del equipo de su juventud, los Pumas. El país se paralizó. Era el retorno del hijo pródigo, pero con otra camiseta. Y como todo en la vida de Hugo, no pasó desapercibido. Aunque su físico ya no era el de antes, su instinto seguía intacto. Inteligente, letal, sabio. Jugaba con la experiencia de un veterano y el orgullo de un campeón. No necesitaba correr tanto. Ahora pensaba más rápido que todos. Luego vendrían más destinos. El Rayo Vallecano en España, el Atlante, el FC Linz en Austria, el Dallas Burn en la MLS. En cada uno dejó algo. Un gol, una enseñanza, una muestra de que la leyenda no se apaga cuando se va de Europa. Entre 1992 y 1997, Hugo siguió jugando porque su relación con el fútbol no era contractual, era espiritual. Necesitaba seguir pateando balones, respirando vestuarios, oliendo el césped. Muchos pensaron que tras su gloriosa etapa en el Real Madrid, Hugo Sánchez bajaría el telón, que colgaría los botines con la misma grandeza con la que había escrito su leyenda en Europa. Pero Hugo no era de esos. No sabía vivir sin la adrenalina del campo. El fútbol era su oxígeno, y aún quedaban capítulos por escribir. Su regreso a México fue de alto voltaje. Firmó con el Club América, uno de los equipos más grandes y polémicos del país. Fue una noticia que paralizó medios y dividió aficiones. El exídolo universitario ahora vestía los colores de las Águilas, y aunque ya no tenía la misma velocidad, conservaba su inteligencia, su olfato y su carácter. Marcó 11 goles en 30 partidos, aún decidía encuentros, aún metía miedo. Pero el entorno era otro, tensión interna, presión mediática, expectativas desbordadas. El título no llegó. Y Hugo, fiel a su estilo, no se quedó en donde no podía construir. Cerró la etapa, sin escándalos, sin excusas. Entonces, contra todo pronóstico, volvió a España. Pero esta vez no para brillar en la élite, sino para ayudar a un humilde, el Rayo Vallecano. ¿Por qué aceptó? Orgullo, desafío, amor puro al juego. En Vallecas muchos pensaban que llegaba a retirarse, pero Hugo llegó a competir, y vaya si lo hizo. 17 goles en 29 partidos, con 35 años. Fue la última gran función de un artista. Aunque el Rayo descendió, Hugo se fue ovacionado,
convertido en ídolo de una afición que aprendió a amar su entrega y su dignidad. No ganó trofeos, pero ganó respeto, algo aún más valioso. Después vinieron los últimos pasos. El Atlante, donde su presencia fue breve. Luego, el inesperado viaje al FC Linz de Austria, un capítulo casi simbólico. Apenas un partido. Pero su sola presencia en ese vestuario fue suficiente para entender el respeto que había ganado en todo el planeta fútbol. Y entonces llegó el último acto. Atlético Celaya, 1996. Un equipo modesto que de la noche a la mañana se convirtió en un santuario de leyendas. Allí se reencontró con viejos amigos, Emilio Butragueño y Michel. Viejos guerreros que compartieron batallas en Madrid, ahora volvían a jugar bajo el sol mexicano. Fue un cierre mágico, sin títulos pero con alma. Hugo no solo jugó, enseñó, lideró, inspiró. En 1997, a los 39 años, Hugo colgó los botines. Detrás quedaban más de 20 años de carrera, casi 600 partidos, más de 400 goles y una colección de momentos inolvidables. Pero más allá de los números, dejaba algo más importante. Un legado que elevó el fútbol mexicano a niveles insospechados. Hugo siempre fue frontal, y al repasar su carrera, habla con la misma claridad con la que definía frente al arco. Cuando llegué al Atlético de Madrid, nadie creía en mí. Me veían como un experimento exótico, un mexicano en la liga más dura del mundo. Pero yo sabía que tenía algo especial. Talento, sí, pero también disciplina. Fui a Europa a demostrar que nosotros también podíamos estar a la altura. Y lo logré. El Atlético fue su escuela. Allí aprendió lo que no se enseña en libros: adaptación, presión, cultura, exigencia. Pero fue el Real Madrid quien le dio el escenario que soñó desde niño. En el Madrid no puedes fallar. Cada día es una prueba. Pero yo no quería ser uno más. Yo quería marcar época. 5 ligas, 5 pichichis. No fue suerte. Fue trabajo. Fue pasión. Fue amor por el gol. Y aunque lo acusaron de traidor por cambiar de equipo, Hugo lo tiene claro. El fútbol también es un negocio. Yo elegí crecer. No puedes complacer a todos. Lo importante es ser fiel a ti mismo. Claro que hubo polémicas, choques con entrenadores, con directivos, con periodistas. Pero Hugo nunca huyó del conflicto. Lo enfrentó, como enfrentaba a los defensores más duros de Europa, con carácter. Más allá de los goles, yo representaba algo más grande. A México, a América Latina. Y eso me dio fuerza para seguir, seguir, incluso cuando parecía que todo estaba en contra. A veces, el precio de ser leyenda es cargar con incomprensión, ser cuestionado, estar bajo el escrutinio constante de quienes no ven más allá del talento. Y Hugo Sánchez lo supo desde el principio. No solo le tocó abrir camino en Europa siendo mexicano, le tocó hacerlo con personalidad, con orgullo, y con una forma de entender el fútbol que muchos no supieron digerir. Durante su paso por el Real Madrid, Hugo no solo marcó goles, también levantó cejas, chocó con egos y resistió tormentas internas. Algunos entrenadores no comulgaban con su estilo directo, su hambre inagotable de gol o su carácter firme. Querían control, estructura. Hugo era otra cosa, era fuego, era instinto. Tuve discrepancias con técnicos que no entendían mi manera de jugar ni mi forma de ser, pero nunca dejé que eso me afectara. Yo sabía quién era y lo que podía aportar. En más de una ocasión fue relegado al banquillo sin una razón futbolística clara. Y aunque la prensa especulaba, Hugo respondía de la única manera que sabía. Con goles, con entrega, con presencia. Su profesionalismo fue su escudo, su mentalidad, su motor. En lugar de quebrarse, se fortaleció. Y luego estaban sus celebraciones, sus emblemáticas volteretas. Una mezcla entre homenaje a su hermana gimnasta y estallido de emoción. Un sello que lo convirtió en ícono, pero también en blanco de críticas. Algunos lo adoraban, otros lo odiaban. Para el sector más conservador del fútbol, esas acrobacias eran exceso de protagonismo, una falta de respeto, una provocación innecesaria. Pero para Hugo, no eran negociables. Eran mi forma de liberar la alegría, de mostrar el respeto y amor que siento por este deporte. Yo siempre fui un showman dentro del campo. Así soy y no me arrepiento, porque para él, el fútbol no era solo táctica y disciplina. Era también pasión, emoción y arte. Y el arte, como bien sabemos, no siempre gusta a todos.
Hugo no solo batalló contra entrenadores o contra prejuicios estilísticos, también tuvo que enfrentar el escepticismo racial, cultural y deportivo de una Europa que, en los 80, aún dudaba del talento latinoamericano. Como mexicano, cada paso que daba era observado con lupa, y cada gol, cada título, era más que una estadística. Era una respuesta, una afirmación, una victoria simbólica contra el estereotipo. Por ser mexicano, tuve que romper muchos prejuicios. Cada gol era una pequeña batalla ganada. Nunca olvidé de dónde venía. Eso me dio fuerza, porque él no jugaba solo por él. Jugaba por todos los que venían detrás, por los que soñaban, por los que aún no creían que era posible. Pero si hay una página particularmente tensa en su carrera, es la de 1985. Hugo, ídolo del Atlético de Madrid, cruzó la línea, firmó con el Real Madrid. Fue un terremoto. Para los colchoneros fue traición. Para Hugo fue evolución. Sabía que dolería, pero para mí era el siguiente paso. No se trataba de traicionar, se trataba de crecer. La afición del Atlético nunca lo perdonó del todo. Los cánticos, las pancartas, el odio. Pero Hugo aguantó, porque sabía que en el Real Madrid podía hacer historia. Y lo hizo. 5 ligas consecutivas, 5 trofeos Pichichi, más de 200 goles, un legado eterno. No era fácil convivir con un jugador como Hugo, genio, pero también decidido. A veces sus ideas chocaban con la autoridad. En ocasiones se hablaba de ego, otras de rebeldía. Pero lo cierto es que pocos entendían su visión. Algunos técnicos lo querían moldear. Él se negaba. Prefería brillar a su manera, y su manera funcionaba. A veces no encajaba en sus esquemas. Pero yo no vine a encajar, vine a ganar. Y eso hice. El debate sobre su carácter nunca se apagó. Pero ni sus detractores pueden negar que sus números, su impacto y su legado superaron cualquier roce en los vestuarios. Hoy, mirando atrás, Hugo no solo ve trofeos y goles, ve heridas, decisiones duras, momentos oscuros y también orgullo. No fue una carrera perfecta, pero fue mía, real, intensa, llena de pasión. Cada crítica me impulsó, cada obstáculo me fortaleció. Soy un hombre que dio el alma en cada partido, y eso es lo que me define. No se trata solo de cifras, se trata de impacto, de puertas que se abrieron, de estigmas que se rompieron, de una bandera mexicana que ondeó alto en los estadios más exigentes del mundo. Hugo Sánchez no solo fue el mejor futbolista mexicano de su época, fue un símbolo, una revolución, un espejo para generaciones enteras. Imagina que estás en la cancha del Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. El balón vuela hacia el área y ahí está él, Hugo Sánchez. Con una precisión letal, conecta el balón con su pie y ¡gol! Pero no es un gol cualquiera, es uno de esos que te hacen saltar del asiento. Y cuando el árbitro pita el tanto, Hugo no solo celebra con una sonrisa. Él da una voltereta, una acrobacia que deja al público sin aliento. Para muchos era un espectáculo, para otros, una falta de respeto. Pero para Hugo, era su forma de expresar la pasión y el respeto que sentía por el fútbol. Sin embargo, su camino no fue fácil. Como mexicano en Europa durante los años 80 y 90, enfrentó prejuicios y estereotipos. Comentarios despectivos sobre su capacidad técnica y física eran comunes. Pero cada gol que marcaba, cada celebración, era una respuesta a esos comentarios. Era su manera de demostrar que los sueños no tienen fronteras. Pero la vida de Hugo no solo estuvo marcada por los goles y las celebraciones. En 2014, sufrió una de las pérdidas más dolorosas que un padre puede experimentar: la muerte de su hijo, Hugo Sánchez Portugal, a los 30 años. La causa fue una intoxicación por monóxido de carbono en su departamento en la Ciudad de México. Este dolor transformó a Hugo. En entrevistas, confesó que el fútbol ya no tenía el mismo sabor y que todo lo logrado palidecía frente a la pérdida de su hijo. A pesar de las tragedias personales, Hugo Sánchez sigue siendo una leyenda del fútbol mundial. Su legado no solo se mide en goles, títulos o celebraciones, sino en la inspiración que dejó a generaciones enteras. Porque al final, Hugo demostró que el fútbol es más que un juego. Es una pasión que trasciende fronteras y tiempos. Hugo Sánchez, un nombre que no solo resuena en el mundo del fútbol, sino que también encierra una historia humana llena de triunfos, pérdidas y una profunda transformación personal.
Hoy vamos a recorrer ese camino que va más allá de los goles y los títulos para adentrarnos en la vida íntima de un hombre que, tras brillar en los estadios más importantes del planeta, enfrentó uno de sus retos más grandes, la distancia emocional provocada por el duelo. Su separación con Emma fue llevada con una discreción digna de admirar, sin escándalos, sin reproches. Ambos optaron por cerrar ese capítulo en silencio, permitiendo que cada uno encontrara su propio camino. Emma volvió a la tranquilidad de una vida más reservada, mientras que Hugo redirigió su energía hacia